bienvenidísimo, pero antes que nada me gustaría que te presentes y a partir de ahí vamos jalando el hilo. Listo, súper. Pues soy Carlos Felipe Muñoz, soy un payanés de pura cepa. Estudié en un colegio marista, entonces tengo una formación como clásica, si me permites un poco el comentario. Y luego vengo de una universidad pública, lo cual me hace lanzapiedras originalmente y luego médico, más por academia que por convicción, debo confesar. Con el tiempo de la vida pude contrastar esa decisión inicial con mi profundo querer y deseo de ser innovador y luego finalmente empresario. Soy también un hombre felizmente casado, tengo una relación de más de 38 años con una fabulosa mujer que es mi timón, el viento de mis velas, y Ay, tengo no, qué dos hermosura. increíbles hijos que ya están pues fuera del redil. Ya tengo un nido vacío en este momento. Mis hijos viven por fuera de Colombia, uno vive en Suiza y mi hija menor vive en los Estados Unidos. Entonces, digamos que ya cumplí las etapas básicas de la vida satisfactoriamente y ahora estoy queriendo volver a emprender. De eso espero que podamos hablar un poco más adelante. Ay, no, me encanta, me gusta el tema de emprender porque no es tan común ver gente que viene de la industria y que quiere emprender, o sea, no es tan común, entonces me encanta. Bueno, para empezar, hoy salí súper aburrida de un panel en el que estuvimos, donde siento que a veces la mirada de la adopción de estas nuevas tecnologías que están tan de moda, el AI se habla por todo lado, a veces como que la gente lo ve con mucha resistencia y mucho miedo. ¿Tú por qué crees que pasa eso? Más allá de la educación, porque para mí es obvio que hay tantos retos que si uno no se apalanca en otras cosas, pues es difícil solucionarlos. Entonces, desde tu experiencia, ¿por qué pasa eso? Es que el sector, precisamente Laura, en el que tú estás navegando, es un sector muy tradicional, muy científico y digamos que la educación, que obviamente tú ya le mencionaste como el aspecto número uno, es una educación que todavía tiene unos hilos conductores históricos hacia una educación típica, en donde uno es más un ratón de biblioteca, un consultador de libros, y Colombia está apenas en la evolución hacia un sistema informático con grandes bases de datos que nos endulzan el oído y las ganas de intervenirlas y de invertir recursos en este tipo de procesos que seguramente se van a volver muy costo efectivos y que nos van a traer unos desenlaces clínicos fantásticos. Pero estamos en el proceso, Laura. Digamos que la causa primaria es primero el modelo educativo y lo segundo es la baja inversión en modelos innovadores. O sea, es la falsa creencia de que no somos capaces y luego de que no podemos arriesgar y que si arriesgamos no podemos fracasar. Cuando uno va a los modelos nórdicos que tú has ido tanto seguramente o a los norteamericanos más cerca, pues uno se recrea con las experiencias y lee todos los libros de los CEOs que ya se quebraron 10 veces y que ahora tienen 2 o 3 emprendimientos que transformaron el planeta entero. Y a nosotros los latinoamericanos y a los colombianos nos parece que la primera idea es la idea y que esa no puede fallar y que si Sí. fallamos estamos totalmente arruinados para el resto de la vida. Ahí comienza el gran problema. Pero como te lo digo y conoces a muchas personas en Colombia, también hay una nueva semilla de cambio, hay una nueva generación que está empujando muy duro y hay inversionistas también que ya arriesgaron recursos muy interesantes para que tengamos unas primeras plataformas hacia el futuro que se me auspician, van a dar unas recompensas muy buenas. Oye, ven, cuéntame un poquito más de el emprendimiento. Tú eres emprendedor. ¿De dónde nace esa necesidad puntual de pasar de la parte tan clínica a decir, esto no tiene sentido, hay que hacer algo de mayor impacto?
Es un poco como casi todos los que somos medio escritores, porque escribo permanentemente autobiográfico lo que te voy a relatar, no necesariamente contamine a las demás iniciativas, pero mm, fui médico y tuve unas experiencias tempranas, las primeras en el andén pacífico caucano y nariñense y algo del Valle Caucano, en Timbiquí, Guapi, unas zonas fantásticas con unas poblaciones queridísimas de negros y de indígenas cholos, con una cultura que yo no había disfrutado y tuve unos aprendizajes increíbles, como los médicos de aquella época, de finales de los 80 y comienzos de los 90, Laura, médicos que salíamos cirujanos y nos tocaba defendernos con muy pocos recursos, pero con una formación universitaria fantástica. Éramos médicos que hacíamos práctica desde muy temprana edad semestral. Y esa primer intercambio de culturas me marcó. Y luego un docente de salud familiar, un tipo queridísimo en la Universidad del Cauca, tuvo la osadía de llamarme allá a la costa pacífica, Timbiquí, donde yo era el médico, y me invitó a colaborar en un proyecto de una fundación privada, saliéndome de la costa en el calor fantástico, al volcán Puracé, que era una zona absolutamente fría, también del departamento del Cauca, en un proyecto que sirvió de base, uno de los 5 proyectos de base que se estudiaron para darle origen a la Ley 100, que es la que hoy tenemos como nuestro sistema general de seguridad social en salud. Pero ese segundo proyecto de mi vida, pues fue un proyecto con otro tipo de indígenas paeses, otro tipo de comunidades, otra agricultura, otras enfermedades, y sobre todo que me metí más en el ámbito administrativo en ese momento. Y entonces ahí mi rol clínico, ¿no? Se me fue Transformó. yendo, se me fue contaminando, mi amada cirugía se me fue perdiendo en, en, en la lectura de normas y en proyectos comunitarios, y finalmente me decanté por pasarme al lado de la fuerza oscura en la transformación administrativa de los sistemas de salud, Laura. Y ahí, dentro de todo lo que tú has visto, ¿cómo la tecnología te ha ayudado? No hablemos de inteligencia artificial. ¿Cómo nuevas herramientas tecnológicas te han ayudado y te siguen ayudando hoy? Oh, muchísimo, muchísimo. O sea, digamos que desde que comencé, o sea, desde de mi peregrinaje de recorrer tantos lugares de Colombia, tantos centros de salud con recursos tecnológicos básicos, te quiero decir, Laura, que todavía en Colombia persiste una obsolescencia tecnológica en los insumos de un médico general, pues estándar. Yo no veo pues grandes aplicaciones, yo no veo que podamos llevar historias clínicas digitales de manera portable, yo no veo que estemos aplicando pruebas rápidas in situ que son ya un estándar mundial, cosas simples, Laura, te estoy hablando. Pero ¿y por qué no pasa eso aún? ¿Por qué crees que no pasa aún eso? Porque digamos que, y aquí tengo que darle la razón al gobierno que hoy nos está liderando, digamos que nos concentramos demasiado, Laura, en algo que se llama el urbanismo sectorial, o a mí me gusta llamarlo mejor de otra manera, que es un poco más dolorosa, que es el conurbarse del sistema de salud colombiano. Entonces, las conurbaciones, es decir, las migraciones internas, han sido múltiples en Colombia. Primero, las poblaciones migraban internamente por la agricultura, por las cosechas. Perseguíamos el café, el algodón, la caña de azúcar, y eso generaba grandes migraciones y afectaba la epidemiología y el asistencialismo. Luego migramos y seguimos migrando por otro criterio que nos sigue doliendo, Laura, que es la violencia. Creamos grandes olas migratorias en Colombia, todavía existe, tú lo ves todos los días. Pero luego, en la década de los 90, empezamos a mejorar el sistema de salud y se produjo una conurbación sanitaria, es decir, que los pacientes que ya empezaron a empoderar de los derechos, empezaron a perseguir a las clínicas y a los médicos, y los médicos muy cómodamente nos
apoltronamos en las grandes urbes y por ende los pacientes crearon cinturones de marginalidad alrededor de las ciudades, que es donde hoy todavía tú los puedes encontrar. En tanto en las áreas perimetrales, en lo que hoy se denomina la Colombia profunda, se quedaron los que no podían migrar y se quedaron recibiendo una atención de baja complejidad, que no es realmente una atención primaria, que no es integral, que no tiene todos los elementos que debería contener, y entonces la financiamos mal y nos quedamos allí un poco en una situación de sobrevivencia del asistidor público, que son las actuales empresas sociales del Estado, que nunca prosperaron, que han sido perennemente saqueadas por los políticos y los caciques en cada región, y toda esa cantidad de acontecimientos que te acabo de narrar, pues nos tienen con que esos hospitales públicos, esas empresas sociales del Estado son únicas, son, digamos, monopólicas en la mayoría de los municipios, que son municipios de categoría 5 y 6 muy pobres de este país, y ahí la gente está acostumbrada a esa mala calidad asistencial y a esa pobreza tecnológica. Sí, qué pesar. Igual yo siento que aún así, aunque exista como esas zonas, digamos, llamémoslos ruralidad, alejadas, donde no hay tanto acceso, igual no te parece que de alguna u otra forma existen muchas soluciones hoy para cerrar esa brecha, Sí, apalancados de tecnología. es probable que sí, Laura, pero digamos que eso tiene una complejidad superior, ¿no? Y es que sí podemos llegar y tomar una cantidad, un catálogo muy importante de tecnologías que hay hoy disponibles, muy baratas, otras gratuitas, pero en realidad es que lo importante que necesita un sistema de salud es una plataforma tecnológica que sea capaz de contener la información y de procesarla y de devolver, contra esos insights, devolver, digamos, una retroalimentación que no nos coloque en unos circuitos de alta ineficiencia. Porque ¿qué sacamos con cargarnos con una cantidad de aplicativos Sí, no si ese tiene sentido. aplicativo no lo conectamos y no retroalimenta al pagador y no retroalimenta la red y no retroalimenta al propio paciente, sino que es un consumo simplemente tecnológico? Entonces, digamos que hay un paso antes que todavía no hemos podido abarcar y que estamos allí justamente, que es dejar de tener unos silos informáticos, unas plataformas muy interesantes, CISPRO, CISMED, MIPRES, CISCAD. Hay varias que yo admiro, que uso continuamente, pero que no se hablan primero entre ellas y que luego no actúan con este ecosistema gigantesco que nació en estos últimos años, que no se hablan el mismo idioma, tienen idiomas distintos, es decir, no hemos montado ahí en la mitad del bus interoperable que sea capaz de traducirnos a todos el mismo lenguaje. Sí, ese está complejo. Ese aún todavía falta para poderlo lograr. Pero bueno, esperemos que en algún momento se pueda solucionar. Ah, sí, no. De hecho, ya tenemos ahora una simiente que a mí me gusta mucho mencionar, y es porque en el componente de MiPres, que es la herramienta que usamos para prescribir las tecnologías no financiadas con UPC, sino con presupuestos máximos, ahí ese componente tiene en su interior el primer bus de interoperabilidad del país en el sistema de salud y funciona a las mil maravillas. Solo que es un componente pequeño, digamos que el recurso que financiamos allí son como 4 billones de pesos y la población, digamos, de huérfanas son 80, 90 mil colombianos, más los que consumen alimentos de propósito médico especial y algún subconjunto de otros colombianos que necesitan transportes, pero digamos que es un buen punto de observación si uno quiere mirar que hay modelados en Colombia ya disponibles de interoperabilidad. Ahora, amén de esa arquitectura que nace del ministerio, hay otras arquitecturas territoriales muy interesantes. A mí las que más me gustan son, Me por encanta, ejemplo, la de cuéntame. Cundinamarca, que me parece que el modelo de Cundinamarca ha sido brillante, de avanzada. Y luego el de los paisas, que quizá no sea tan avanzado como el de Cundinamarca, pero ellos lo cacarean más, entonces suena más el de Antioquia, porque los paisas pues hablan
más rico además. Oye, pero qué interesante. Cuéntame un poquito más de esto que me estabas hablando de Cundinamarca, de la interoperabilidad y cómo ves tú que de pronto uno pudiese acelerar ese proceso de pronto en Colombia, apalancado de AI, por ejemplo, inteligencia Sí, artificial, siempre le llamo yo. digamos que conozco profundamente casi todos estos ecosistemas, y el de Cundinamarca tiene un marcador de éxito que lo hace diferente y es justamente que pasó por el visto bueno de los políticos, es decir, tiene el aval político, al gobernador le gusta. Entonces, si al gobernador le gusta, eso tiene que funcionar. Es decir, que no le gustó al secretario de salud simplemente y al ingeniero de sistemas, que es el que tiene pues todo el rollo en su cabeza, sino que al gobernador le pareció que interoperar en Cundinamarca era muy importante y él entonces permeó a los hospitales públicos y además hizo match con los hospitales privados, porque es que la tecnología no es de los privados, y tampoco es de los públicos. La tecnología debe ser como un enrolador transversal del mejoramiento de las condiciones de vida, digamos, permíteme definirlo de esa manera. Sí, claro, total, estoy 100% de acuerdo. Entonces, eso hace diferente a Cundinamarca. Hubo una apuesta en común desde lo político y entonces desde lo político fluyó el presupuesto para tomar las decisiones que involucraban recursos y recursos humanos y luego se, digamos, definieron los actores porque hubo, pues, ahí no hay únicamente participación de un proveedor de historia clínica electrónica, sino que hay como 4, por lo menos que yo recuerde, grandes proveedores, además son proveedores, jugadores nacionales y jugadores mundiales de primer nivel, y entonces Ujú. saber que hay conjugados 4 arquitecturas de software distintas en un bus de interoperabilidad y que se conectan públicos y privados y que eso está en tiempo real, eso es de observar, Laura. No sé si lo conozcas, pero invitemos al país a que se peguen una visitada al Hospital San Ignacio, que desde ahí hace toda la operación. Oye, Está buenísimo. qué increíble. Ven, bueno, profundicemos también más en inteligencia artificial, pues porque es lo que me interesa, aunque odio el concepto ahora de AI y el nombre porque está súper pisado, pero ¿tú cómo percibes que esto va a cambiar el sistema? Para lo Digamos bueno que como para lo malo, ¿cómo percibes que esto va sí, a transformar? yo creo que definamos que así no quisiera, la inteligencia artificial tiene un tsunami de potencia tan grande que es transformador universal, o sea, no es sectorial. O sea, así el sector se quedara quieto, el tsunami le va a pasar por encima y lo Llegó. va a arrastrar. O sea, es inherente a la condición humana en el estado actual. Primera situación. Luego hay un segundo criterio muy interesante y es que el sector salud es uno de los 3 sectores que más produce información o datos. Eh, entonces, digamos, cuando uno se pone juicioso a devorar esa cantidad de información que producimos los seres humanos eh, en historias clínicas, en consultas, en procedimientos, en terapias, en signos vitales, en atenciones ambulatorias, en atenciones digitales, en morbilidad y mortalidad, en investigaciones clínicas. Es un volumen gigantesco que no podemos abordar integralmente. Primero hay que decirlo, o sea, uno quisiera, pero entonces cuando uno ve el volumen no tiene ni la capacidad de procesamiento ni la plata y además tampoco lo necesita, entonces tiene que volver mucho más lógico y entender el tercer punto que yo diría ahí, por qué la inteligencia artificial entonces coge tanta relevancia, es porque nos puede cambiar la condición de enfermedad en condición de bienestar. Ay, Realmente qué tiene esa bonito. posibilidad la inteligencia artificial. Y cuando uno ve eso, entonces yo creo que estamos apenas medio empinándonos a ver qué es lo que podemos hacer. Entonces la mayoría está en procesamiento de datos y están haciendo predictibilidad. Me parece que eso es demasiado básico, ¿no? Eso es el oscurantismo de la inteligencia artificial, todavía la edad de piedra de la inteligencia artificial. Realmente la inteligencia artificial nos va a llevar en unos órdenes de magnitudes gigantescos a cambios en el análisis genómico y en
el hallazgo rapidísimo de terapias innovadoras como nunca se han visto. Yo recuerdo que hace 2 años, cuando miro EMA y miro la FDA, que son las grandes instituciones de Europa y de los Estados Unidos que avalan los nuevos medicamentos, cada una de ellas, Laura, dejan ingresar al ecosistema de sus países o naciones entre 24, la FDA, y 34, 36, la EMA, medicamentos nuevos cada año. Pues es una ridiculez, Laura. Eso no es nada. Y claro, eso era el zoom del conocimiento que teníamos hace 2 años. Pero hoy, con la capacidad de procesamiento que trae la inteligencia artificial, pues identificar condiciones y vínculos entre todo lo que tenemos disponible, biopsias y equipamiento y tecnologías, pues vamos a tener una explosión, una expansión terapéutica y de una innovación que es tan buena como mala. Es tan buena porque vamos a estar por encima de las fronteras del conocimiento y tan mala porque no tenemos cómo pagarla. No tenemos cómo pagarla. Y eso va a necesitar unas nuevas conversaciones planetarias. No son conversaciones colombianas, afortunadamente, porque me daría mucha tristeza que fueran solo conversaciones colombianas. No tenemos el nivel para tener una conversación. Pero sí conversaciones de globo, de raza, para decidir qué podemos pagar y qué no podemos ni queremos pagar dentro de esos avances. Eso me hace acordar seguramente tú lees mucho, yo soy un devorador de libros. Ay, me encanta, sí, también. Hay un libro que habla de humanos a dioses y habla no de la inmortalidad, Laura, sino de la amortalidad. Ese concepto se me quedó grabado cuando me leí ese libro. Entre otras cosas, ese autor está publicando en estos días un nuevo libro que tiene que ver con la inteligencia artificial, que estoy que me lo leo. Está recién salido ese libro fantástico que habla de datos justamente, de toda la evolución de los datos. Y él dice que ya nació, debe estar naciendo en esta década el primer amortal, en esta década. Y claro, no serán inmortales los seres humanos, que lo aplastan a tractomula, pues no quedó nada de ese amortal. Pero si no lo aplasta ninguna tractomula, las patologías que hoy tenemos y el envejecimiento que hoy padecemos o disfrutamos, yo particularmente disfruto, serán cosas de la historia de la humanidad. No, pues que igual ya vemos muchos aspectos de eso, ¿no? Cada vez envejecemos mucho más tarde, ya hay más generaciones en el mismo momento. Antes eran promedio 3, 4, ahora estás viendo 5. Es increíble, increíble lo que puede hacer. Yo siento que aún no entendemos qué sigue, qué se viene alrededor de esto. Pero algo que me gustó mucho, muchísimo, que me acabaste de mencionar, es cómo pasa al concepto de lo que hablabas como de la genómica del humano, de ese perfil de cada uno como individuo. Me parece súper interesante. ¿Has visto proyectos alrededor de esto? Sí, Que tú digas, claro. wow. Los he visitado aquí en Colombia, me invitan a muchos sitios, Ujú. afortunadamente. Y hace unos 6 meses estuve en una de las instituciones Pero espera, Tacho. ¿Esto es apalancado con este tipo de tecnología? No, todavía no, fíjate que no. Fíjate que están simplemente en genoma humano básico y todavía no le Ok. aplican inteligencia artificial. Pero la experiencia que tuve ahí fue reveladora otra vez. Yo creía que sabía mucho y me di cuenta que, como siempre, no sé nada, afortunadamente. Y recuerdo mucho cuando empezó el proyecto Genoma Humano y que costaba procesar tu genoma más de $1.000.000. Y yo anhelaba hacerme un procesamiento de genoma. Anhelo todavía, no lo he hecho, estoy discutiéndolo conmigo mismo. Y hace 6 meses que fui procesarse los principales codones genómicos todos, cuesta 6.500.000 en Colombia. Y si no necesitas todo el mapa genómico, por 3.500.000 puedes tener un paneo genómico básico que te rastrea las principales patologías o riesgos de enfermar que tienes tú y tendrán
tus descendientes. O sea que eso ya está al alcance de un grupo muy importante pues de colombianos, y esta compañía va a atesorar una cosa maravillosa, Laura, porque es que imagínate tú, ellos están procesando cientos de genomas todos los días, es decir que y están ya en varios países. Entonces imagínate esta compañía en 5 años, en 10 años, va a tener los mapas genómicos de la mayoría de los latinoamericanos. No te Además, increíble imaginas. porque seguramente para procesar esa información de una forma más eficiente van a utilizar mayor tecnología. Claro, o sea, cuando ellos Entonces, se monten a esa capa genómica, inteligencia igual. artificial, no, eso no tiene nombre. O sea, lo Además, que, porque uno puede predecir un sinfín de cosas, no solamente de, ay, te vas a enfermar. No, es una cantidad de cambios genéticos, generacionales, impresionante, que te pueden, o sea, pueden dar pie para no solamente crear nuevas moléculas y tratamientos mucho más personalizadas, que eso sí es medicina de precisión, sino un componente de conocimiento del individuo completo. Yo siempre me he soñado que la AI no va a haber episodio. Yo veo el ser humano, la vida del ser humano como una película, digámoslo así. sí, Y en ese sí. momento vemos pequeñas imágenes dentro de la película. Y siento que con esto que me estás diciendo, podemos ver todo completo y podemos predecir que sí, o sea, el Lo que sucede, Laura, es que eso, digamos, eso choca con la esencia del ser humano, ¿no? Con el virtuosismo del misterio que significa la propia vida, llena de incertidumbre y de descubrimiento. Cuando tú pierdes eso, si tú te fueras a hacer mañana el mapa genómico y te encontraras con hablemos de algo que no va a ocurrir nunca, pero que de pronto Ujú. te hagas tu mapa genómico y te vayan a decir que vas a padecer de un Parkinson juvenil. Eso te podría cambiar tu expectativa futura, te podría cambiar Total. tu presente, podría cambiar todas tus decisiones. Y si no te lo haces, vas a caminar con tu locura y con tu brillo y con tu tranquilidad, hasta que te aparezca la patología en 15 años. Entonces, la ética se convierte Sí, en un fiel de esta balanza indispensable. La ética es lo más importante. Y la ética nos ha estado olvidando, te quiero decir, Laura. La ética es tan en importante. medicina es muy importante. Siempre en medicina ha sido muy importante, pero te quiero decir que ahora es cada vez más importante. Y es de esas materias fundamentales que los seres humanos debemos volver a estudiar. Ahí la vez pasada me acuerdo perfectamente que hablábamos en un workshop justo en Suiza, donde está tu hijo, en Ginebra, en un evento de AI for Good, se llama, donde hablábamos precisamente de eso, es qué pasa si hay un modelo, bueno, esto ya lo hace la ciencia, no con AI, pero es ciencia, donde genéticamente podemos saber si un niño puede venir ciego o no. Sí. Entonces, tú apruebas esto para que pase algo con el bebé o se cambie ese componente genético y pueda no ser ciego, o no apruebas esto porque va en contra de lo que puede ser éticamente posible. Es un tema demasiado difícil porque Claro. la ética es subjetiva dependiendo desde el punto de vista que lo veas. Siempre tiene las dos caras de la moneda. ¿Tú cómo crees que eso puede no limitar la innovación, pero más bien abrir? Sí, ¿cómo crees que esto no? Es que yo siento que a veces limita, pero es que si no se limita se puede volver algo complejo. Entonces, ¿cómo percibes tú esto? Yo lo percibo con una sentencia, Laura. Yo voy a sentenciar el tema de una vez. Somos Ujú. seres humanos y los seres humanos tenemos un ángel adentro y un demonio adentro. Total. Así somos los seres humanos. Entonces, la inteligencia artificial por momentos abordará a los ángeles que tenemos, pero ineludiblemente la inteligencia artificial
llegará a los demonios que tenemos. Y esos Total. demonios la utilizarán y transformarán a su manera el mundo, mientras unos luchan por el bien, la eterna lucha del bien y del mal. O sea, yo me imagino que habrá ya unos avances muy importantes para que el ser humano no muera, no envejezca, pero sea blanco y de ojos azules y de nariz respingada. Y, Como la y mayoría de data que tenemos hoy entrenadas, la mayoría de modelos en el mundo, sí, ¿no? claro, entonces eh, eso va a romper Uy, no, pero eso que acabas de decir estructuras. es muy teso porque éticamente muy complejo que ahora todo el mundo quiera verse bajo una figura que nos impuso la sociedad y se va a Sí, poder hacer, sí, sí, seguramente se va a claro. O poder hacer. sea, en el futuro vas a diseñar tus hijos, seguramente, y habrá ¿Qué? un Ya se puede grupo. Sí, diseñar. sí, Es sí, una cosa sí, claro, eso ya, impresionante. Te pasan un catálogo diciendo cómo claro. lo quiere. Sí, Impresionante. se puede combinar genes, porque es que antes no sabíamos, porque justamente el genoma humano permite hacer toda una serie de cábalas y combinaciones. O sea, la ingeniería genética es una cosa maravillosa, no es la inteligencia artificial, la ingeniería genética es un- una ciencia, porque es que la inteligencia artificial no es ciencia. Las ciencias están evolucionando apalancadas en la inteligencia De no, artificial. sí, total. Yo digo que yo me inscribo en el lado optimista Muy de la bien. visión. Yo estoy de ese lado. O sea, yo creo que más nos va a beneficiar que a perjudicar y que por supuesto hay que establecer unos límites que serán violados, pero hay que establecerlos para que la mayoría actuemos dentro de ese, digamos, ese paréntesis positivo que nos promocione como raza, pero como raza, o sea, como seres humanos integrales. No me gustan las segmentaciones, creo que lo hemos hecho mal segmentándonos nosotros. Nos hemos ido parcelando en países, en colores, en razas, en habilidades lingüísticas, en capacidades económicas y eso está echando al lastre la evolución del ser humano. Yo veo que estamos haciendo peligrar todo lo que hemos logrado. Mira que en este momento, justo en medio de esta conversación, mm, cuando prendo el televisor, que cada vez lo hago menos, me parece que lastima, hay mucho dolor en la televisión, en las noticias hay dolor. En medio que es el momento de mayor creatividad, donde más nos hemos empinado intelectualmente, es cuando estamos en el mayor riesgo de autodestruirnos o de que nuestro planeta feroz eh, tome acción contra nosotros. Sí, estadísticamente en todos los informes que tú ves, es el momento de mayor abundancia en todo el sentido de la palabra. Es el primer momento de la vida donde no morimos por guerra, donde no hay tanto, donde hay mucha más abundancia, pero aún así también hay mucha autodestrucción en muchos aspectos. Sí, es muy interesante. Yo soy muy positiva en que el mundo va para mejor que para peor, pero también soy muy consciente de que toda la innovación o todas estas nuevas olas de innovación que surjan siempre traen esos dos mundos, tanto lo bueno como lo no tan bueno. Pero lo que más me emociona, y no sé tú, pero a mí lo que más me emociona es que yo no sé hasta dónde el cerebro humano nos va a llevar adoptando esto. Sí, cuando llegó el Internet, mira, nos transformó la forma en la que hacíamos absolutamente todo. No sé esta nueva ola de mayor adopción de AI, porque sí que viene hace muchos años la AI, sí, pero no había adopción, entonces no había nada. Sí, Entonces no sé qué trae esto que me emociona demasiado. Me emociona. yo no Hace sé, poquito. Laura, pero a mí particularmente me ha hecho pensar al revés. O sea, yo soy Sí. digamos, un early adopter de las Ujú, tecnologías, indudablemente. Pero me vi y quiero recomendarte a ti ujú, y a los que vayan a oír este episodio un video que encontré en YouTube que me pareció increíble, me hizo reencontrar con raíces humanas muy chéveres. Justamente se llama Humans
el Humans. Voy a vérmelo. Sí, sí, tienes que verlo, por favor. Es un poco largo, dura 3 horas. Se Ok. tardó el autor, que no recuerdo su nombre, 3 años en viajar por el mundo y consolidar unas entrevistas muy cortas. Cada entrevista con un ser humano es de 15 segundos, 10 segundos, en donde le hacen una pregunta y, y hacen un paneo extraordinario entre riqueza, pobreza, países americanos, subsaharianos, europeos, migraciones, muerte, dolor, exuberancia. Y paisajísticamente y musicalmente es un video exquisito, o sea, es para disfrutárselo. Te lo recomiendo, de verdad, me parece muy, muy, muy interesante. Y eso te lo quería decir porque justamente creo que como estamos tan avanzados y estamos montados en la ola, muchas personas, yo creo estar montado en la ola de vanguardia, Ujú. no quiero perder el origen. El Eso origen es es importante. indispensable. Y yo me acuerdo de mi origen y me encanta mi origen, me encanta la gente sobre la que me empiné, la que me prestó sus hombros para subirme, que vendía paneles y revendía paneles y que eran campesinos y que cosechaban papa. Eh, ese origen es el que nos debe hacer lograr que estas tecnologías se usen adecuadamente. Me gusta la forma de pensar. Yo también creo que es que me emociona el hecho de hasta dónde puede llegar el cerebro humano para crear o transformar, o sea, no me lo imagino, pero también creo que la esencia humana, pues no se trata de eso tampoco, ¿no? No se No. trata de, ay, hasta dónde voy a llegar, qué más va a construir la tecnología, no, es, es simple, Pero digamos pero que para personas tan jóvenes como tú, que a veces eh, no ven la burbuja, Laura, no ven la ujú, burbuja. Son, es que la burbuja es perfecta, ¿no? Cuando uno está dentro de la burbuja, es rica la burbuja. O sea, claro, es total. un mundo de alta tecnología, con una evolución increíble y tengo mi casa y tengo mi cena y estoy trabajando y dicto conferencias y es una burbuja fantástica, pero no somos más del 5% de seres humanos Es viviendo en la cierto, burbuja, ¿no? Entonces, es muy claro, cierto. esa burbuja puede ser transformadora y desde ahí se puede catalizar un gran cambio para los que están fuera de la burbuja, pero los que están fuera de la burbuja no les importa la inteligencia artificial. Los que están Pero fuera de la burbuja están en sí, supervivencia, la mayoría están en sí, supervivencia. sí y no. Yo estoy muy de acuerdo con eso porque yo estoy segura que muy poca gente vive como la gente que escucha este podcast, por ejemplo, Sí, que estoy somos demasiado convencido. afortunados, o sea, demasiado. Pero también he vivido y he percibido cómo el impacto de esta tecnología corta esos poverty traps que llamamos simplemente por no tener acceso a salud. Y a la gente no le importa si fue una AI o fue lo que sea, pero le estás incrementando la posibilidad de estar sano a gente donde jamás se había imaginado tener acceso para trabajar en cosas que puede que no sea tecnología, puede ser cosas, no sé, otra cosa completamente distinta. Entonces, siento que si bien sí soy parte de la burbuja en este sentido, crear tecnología para los que de pronto no quieren conocer de esto, transforma la vida de la gente, Sí, 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 transforma. Laura. Y hay que hacerlo Total. con alegría y con entusiasmo y de día y de noche para los que nos apasiona esto. Hay que hacerlo. Solo que los de allá afuera van a recibir es el impacto positivo, espero que la inmensa mayoría sea el impacto positivo, Ujú. sin que ellos necesariamente estén conscientes de estos grandes esfuerzos que se hacen acá, porque son grandes Ok. esfuerzos, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. tampoco es que sea simplemente 1 más 1 2. Sí, no Hacer es la tan tarea duro. que hacen personas como tú, tus equipos y tantas startups que hay en el mundo en este momento tratando de crear soluciones, quitémonos el sombrero, pues. Eso es demasiado complejo. Y también todas estas empresas que han evolucionado tanto
en este concepto de analítica de datos, bueno, y en todo lo que es tech hoy, que nos ha permitido a muchos otros subirnos a este bus para seguir construyendo, construyendo, construyendo y mejorando en algunas cosas, diría yo. Claramente en otras no va a ser así, pero a mí me gusta, me parece interesante. Te iba a contar algo que me voló la cabeza, o sea, me llevó a otro lugar. Sí, Vimos un paper en Nature que hablaba sobre cómo haciendo unos experimentos de inteligencia artificial con los sonidos de los animales empezaron a identificar patrones para entender el lenguaje animal. Eso me pareció una cosa loquísima, loquísima, pero al final al final como del artículo científico, bueno, al final del artículo científico no, de donde lo leí, las sí, reflexiones, ¿qué tan ético puede ser eso? O sea, ¿qué tan ético puede ser tú entender esto? ¿Para qué usos y para qué no es cierto? sí, claro. Si desciframos el lenguaje Pero humano es interesante. porque voy a venir acá a hablar con mi perro, a ver qué pasa. Pero me parece demasiado Digamos que interesante. ese sería un uso colateral, para mí, poco interesante, para mí Ajá, mínimamente interesante. Y digamos que yo trataría, o sea, en mi caso yo trato de tener una, como un orden lógico, como una lista priorizada de a qué sí deberíamos meterle un esfuerzo y recursos y que exactamente. otras cosas decididamente pues no pasan de una curiosidad científica, pero no, de ninguna necesidad lógica que tengamos los Es seres que, humanos de entender qué quiere decir una golondrina cuando emite es que a mí cierto. lo que me pareció loco es como tanta gente muriéndose por otras cosas y como que estamos creando estos experimentos. Lo que me hizo reflexionar es cuál va a ser la normalidad en el futuro de tener AI. Va a ser tan normal como hablar con un perro en el lenguaje humano, pues en ese es, o sea, hasta dónde podemos imaginar ese componente, ¿no? Como que me hizo reflexionar cuál sería esa normalidad en un futuro donde se adopte muchísimo este tipo de herramientas. Sí, así como digamos tú te leíste ese paper, hay una idea que ronda en mi cabeza y que tiene que ver obviamente con inteligencia artificial y al final con salud, y es la empleabilidad que no le hemos tocado a Laura, ¿no? La empleabilidad es Ah, sí, un asunto de rango mayor, porque indudablemente, y aunque queramos como difuminar el problema, es un problema serísimo para el planeta, ¿no? Porque todo lo que sea automatizable y estandarizable no lo vamos a comer con inteligencia artificial y robótica, sin ninguna duda. Entonces, hay que ir pensando en que eso va a cambiar completamente la dinámica de los seres humanos, la movilidad de los seres humanos, la laboriosidad de los seres humanos, el tipo de enfermedades que vamos a tener los seres humanos en el futuro. Solo eso, o sea, solo dándole esa pequeña mirada, además de que las finanzas del mundo entero, porque hay que hablar y empezar a considerar un ingreso universal, un salario universal, porque muchas personas no van a poder tener empleos. Porque pero ¿tú de verdad crees que es así? Yo soy muy neutra en el tema, porque te voy a poner varios ejemplos del por qué he llegado a este sí, punto. sí, Y es porque yo siento que la empleabilidad simplemente se puede transformar a otras cosas que no sabemos. Puede ser. sí, Pero lo digo es porque me acuerdo perfecto, cuando nosotros empezamos a crear modelos inteligentes, en todas partes, en todos los estudios habidos y por haber, van a haber menos diseñadores gráficos, van a haber menos, bueno, una cantidad de puestos de trabajo. Y por ejemplo, en el caso de diseño, hoy es es uno de los perfiles más buscados por todas las empresas. Y es porque estas herramientas de AI que supuestamente estaban reemplazando, los mejoran en su conocimiento y son mucho más eficientes. ah, Eso mismo con otros trabajos. Sé y soy consciente de que muchos pueden eliminarse, sí,
pero siento que no es que se vayan a eliminar, es que se van a transformar en algo nuevo, porque es como ese mismo concepto de miedo pasó cuando llegó lo de, bueno, esa crisis de cuando llegó el internet y que todo el mundo se quedó sin trabajo, pero simplemente se transformó a otro conocimiento. Eh, yo tengo profundas dudas de eso. Me gusta, Eh, me gusta. sí, sí. Digamos que aquí hay que categorizar a los seres humanos por edades, tristemente. Claro, digamos que los nuevos jóvenes eh, nacen en un ecosistema de inteligencia artificial y probablemente van a ser los co-creadores de sus fuentes de ingreso, como te pasó a Ujú. ti, a mi hija, y le está pasando a los jóvenes. Pero las personas que van de salida, las personas que cruzan los 40, por ejemplo, y se desemplean porque en 5 años la inteligencia artificial, que hoy es primitivista, evoluciona a estándares que no imaginamos tú y yo todavía hoy. Porque es que, claro, hoy es irreemplazable un diseñador gráfico. Yo tengo varios diseñadores gráficos en mi compañía y son irreemplazables hoy. Pero en 5 años, con una inteligencia que ya no falle y que realmente redefina los límites de la creatividad y que Pero ¿no crees que se puede transformar ese conocimiento del diseñador, en este caso, a algo mucho mejor que no sabemos aún? Eh, sí, pero también eso va a requerir una curva de aprendizaje, un reentrenamiento. No lo veo tan fácil, veo más fácil que sea reemplazado a que sea recolocado. La Ok. recolocación del talento humano, Laura, no es, digamos, más fácil ahora que antes. De hecho, ayer estaba leyendo un libro creo que es el libro de cabecera de los principales CEOs de Silicon Valley, que es el Almanaque. Ah, sí, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Lo amo. Ajá. Es un libro fantástico, la primera vez que lo leo. Estoy en un club ¿Cómo es de que se lectura. llama el autor? Él es súper Y famoso. Na- Naval, No, Naval, Naval es el nombre de él. es buenísimo ese libro. Sí, sí, sí. Y entonces, lo que leí anoche antes de acostarme, para ir en la página como 48, si mal no recuerdo, del libro, decía que hoy uno puede aprender un nuevo conocimiento en 9 meses. Y eso me parece extraordinario. Vamos avalando tu idea y quitando la mía, avalando la Ajá. tuya, en 9 meses. Y que con ese nuevo conocimiento que construimos, que todos podemos construir, ahí todos, ahí nadie está por fuera, puede uno enriquecerse, ¿sí? Que no es, es tener riqueza, no es tener dinero, tener riqueza en el amplio concepto de lo que eso encaja durante los siguientes 3 años. Uy, entonces hay un paradigma nuevo de enriquecimiento en 4 años con todas estas máquinas, con toda esta informática, con esta inteligencia y con la capacidad de todo el planeta bajo un dedo mío, bajo una tecla mía, en mi casa, en mi oficina. Yo trabajando 9 meses en mi reformación, reestructurando quién soy con lo que yo voy a hacer y sacándole gusto a eso los siguientes 3 años, porque en 4 años eso que yo acabo de aprender es absolutamente obsoleto otra vez. Es decir, que los ciclos que antes eran eternos, no aprendí una cosa para toda la vida, yo soy médico para el resto de la vida, ya no más. Son ciclos Eso es cortos de cierto. 4 años. Qué ricura, ¿no? Qué fantasía. Eso para apuntarme en el lado tuyo desde ese punto de vista. Me gusta ese lado. Chévere. A mí, a mí me gusta lo que acabas de mencionar porque siento que eso ya pasa. O sea, en este momento yo a veces soy muy crítica con la academia universitaria, la parte universitaria. Siento que colegios es tema distinto, esa, esa parte primaria, porque es tan rápido la evolución de ese conocimiento hoy que yo digo, ¿qué va a pasar con las universidades? O sea, si no se reinventan ya, es que a nadie le va a querer ir a la universidad, perdón. Y ese conocimiento tan rápido también afecta en el desarrollo profesional de las personas, ¿no te parece? Claro. O por lo menos Sí, de los nuevos profesionales. Es un tema,
que ahí yo me pongo de tu lado. Es muy fácil. No, sí, o sea, las universidades deben estar en reinvención permanente en este momento y ya hay soluciones para eso, ¿no? O sea, ya las universidades están es más certificando competencias que sacando pues gente de carreras estándar. Eso ya Sí, no se avalará total. más. Y la contratación, pues ahora, antes de esta reunión, tenía una conversación con, no voy a decir el nombre, pero es una Ujú, plataforma de un innovador colombiano muy conocido ujú. que nos ayuda a los empresarios y emprendedores a reclutar talento humano. Y entonces me parecía fascinante que en esa nueva plataforma uno pues haga todo automáticamente, o sea, te busca el talento humano en 15 fuentes distintas, LinkedIn y todas las fuentes adicionales, universidades, te las filtre, te haga los match, te seleccione si están bien con los salarios y luego te lo llame y te lo cite a una reunión y después de la reunión te lo califique. O sea, un mundo automatizado que ya tenemos en este país al alcance de la mano y si uno va pues a otros lados, eh, especialmente yo creo que esto, aunque creemos que viene todo de Silicon Valley, yo creo que los asiáticos, los asiáticos son de otro nivel, Laura. Yo creo que Eso para es que uno otro se nivel. forme una verdadera idea de la evolución informática y tecnológica y robótica y económica, hay que darse un paseo por Asia. Yo tuve la oportunidad de Literalmente. ir a Seúl. No he ido a otros países asiáticos. Quisiera ir a China. Cuéntame, Seúl, yo voy pronto. Seúl es una experiencia increíble. Fui a la feria de tecnología en Seúl y me agendé para visitar los hospitales de Seúl porque tienen un modelo de salud que Colombia quiere, entre otras cosas, copiar en varios aspectos. Ajá. La feria es una de las más grandes del mundo, creo que una de las 3 ferias más grandes del mundo en tecnología. Estaba llena especialmente de robótica, ellos son muy hábiles en robótica y en el diseño de biomateriales. Son unos biomateriales especialmente para células activas, increíbles, y, y en programación pues avanzada. Entonces disfruté mucho la feria, estuve ahí Ujú. una semana completa, pero las visitas a los hospitales fueron mucho más reveladoras para mí, porque pues yo soy médico y entonces he estado en muchísimos hospitales, he vivido en los hospitales como vivimos los médicos y nuestros hospitales latinoamericanos y colombianos son hospitales de agudos. Y en Asia, pues ya la población se está envejeciendo y hicieron la transformación hacia hospitales de crónicos. Y es otra cosa, ¿no? Los hospitales son absolutamente unos diseños arquitectónicos hermosos, son unas obras de arquitectura, son de admirar desde su diseño. En el primer piso los hospitales son unos gigantescos centros comerciales y los pacientes deambulan libremente en el centro comercial, no son prisioneros de nosotros los médicos como acá. Los médicos aprisionamos a los pacientes como fueran nuestros, los cogemos y los volvemos como parte del inventario. Yo te cuido, yo te diagnostico, yo te sano, yo te mato al final, pero Ujú. eres mi paciente. Eso no ocurre en Asia. En Asia hay un colectivo cuidando al paciente, hay un conjunto de profesionales que hacen equipo. El paciente está libre, tiene un autocuidado profundo, una autorresponsabilidad. Y lo más importante ya es la prevención. Solo para no extenderme demasiado, ponerte un simple ejemplo. En Asia, una de las causas de muerte más importantes es el cáncer y el cáncer gástrico por sus condiciones genómicas y por lo que ellos Ujú. consumen. Entonces, para poder trabajar, Laura, los coreanos deben llevar anualmente un certificado de que se acaban de hacer una endoscopia y una colonoscopia. Si no llevan la colonoscopia y la endoscopia, Chao. no puedes emplear. Ese es el modelo preventivo de ellos. Imagínate lo Es avanzados que están. impresionante. Imagínate Parecía. que eso mismo, yo no conocía tanto de Seúl, de hecho vamos a ir precisamente porque hay muchas cosas que queremos aprender de ellos en algunos componentes, pero me sorprendió mucho en Singapur. Esto es la cosa más boba del planeta, lo que te voy a decir, y no tiene absolutamente nada que ver con tecnología para hacer prevención. Pero allá las personas que tengan obesidad pagan más impuestos.
porque le Increíble. cuesta más al sistema y es algo Claro. básico. Y claro, Pero eso se podría leer como algo discriminatorio. sí y no, porque sí cuando es algo 100% clínico, Claro. pero no cuando es algo de, pues que se Comportamental. fue, exacto. Claro. No, no, perfecto. Y eso se ha discutido en muchos sitios. Debería imperar ese tipo de decisiones, como por ejemplo deberían pagar más impuestos los que fuman, que nos salen por un ojo en la cara en el sistema de salud. Ese cáncer de Wow, pulmón que nos pensaba, va a dar tarde o temprano, no sabes lo que cuesta, no solo a la familia, sino al sistema. Pero literal, esa es una conversación de país, ¿me entiendes? sí. Y nuestros países están todavía muy frágiles para tener discusiones profundas. Este país, por ejemplo, debería estar discutiendo con la poca cantidad de dinero que tenemos disponible, que tú sabes que es 1.200.000 pesos por año, para que nos hagan todo. Pues eso es un gasto de bolsillo, con un gasto de bolsillo muy bajo además, y la UPC muy pequeña, una de las más pequeñas que hay, y un diseño de derecho gigantesco que queremos que nos lo den, pero nadie suma y resta si eso alcanza o no alcanza. Una de las conversaciones de país que hay que tener es con esta plata que podemos pagarnos y que no, porque Ujú. parte de eso es la cartera que tenemos en los hospitales gigantescas y claro, seguramente estamos desviando un pedazo de dinero y seguramente hay otros que están cooptando el dinero, Tomando, están sí, sí, robando sí. algo, ¿no? Eso pasará siempre, pero realmente en la arquitectura, en la macroeconomía sanitaria, hay una discusión de país relevante sobre si vamos a traer, por ejemplo, un medicamento o una tecnología que vale $1.000.000 para una persona, si vale la pena, pues claro, esa persona sí la va a necesitar, pero Colombia sí quiere y puede pagar esa tecnología. Ese, ese diálogo de país es inmaduro y entonces preferimos hundir la cabeza como el avestruz en la arena y soñar con que ese poquito de plata sí nos da derecho a ese derecho que nos inventamos que está muy grande y eso va a atropellar económicamente a muchos, a las EPS, luego a los prestadores, luego a los médicos y finalmente les llegará al paciente. Entonces hay que Sí, reaccionar. sí, total, de acuerdo, de acuerdo. Y Carlos, me puedo quedar hablando contigo infinito, me encanta esta conversación. Te lo agradezco muchísimo. Ya se nos pasó toda la hora literal. Pero la última pregunta es, porque siempre la hago y me parece interesante, aunque creo que ya lo dijiste, para ti, ¿qué es inteligencia artificial de una forma sencilla? Más allá del análisis de datos, que creo que eso todos lo saben, ¿qué es para ti ese concepto transformador en un sistema de salud? Para mí, la inteligencia artificial es haber logrado un sueño fantástico y es tener al alcance de mi mano, de mi mente, de mis ojos, de mis oídos, de mi tacto, el conocimiento completo de la raza humana, de todo lo que hemos podido lograr, de lo que hemos inventado, de lo que hemos construido y destruido, de los poemas, de las canciones, de los libros, de las luchas, de las pérdidas, de las conquistas, de lo que han visto las cámaras y las naves interestelares. Tener eso compilado, filtrado y disponible, eso para mí es la inteligencia artificial. Y lo que hace en mí es convertirme en un mejor ser humano y en dejarme soñar para volver a empezar.